Vamos a comenzar ahora con Retina Awesome, así que invitamos a todos los panelistas a subir. Buenas tardes a todos. É prazer estar aqui para a apresentação do Retina Awesome. Muito gusto estar com vocês. Então, primeiramente, antes de começar o Retina Awesome, eu vou dizer o que significa, o que é Retina Awesome. Como nós começamos, how did that start, Retina Awesome? We started in the pandemics, and during the pandemics, so everything was closed. So we wanted to study retina and to learn more techniques on vitreoretinal surgery. So I invited this man. I invited Sasamoto, Marcelo Murilo Sasamoto, my good friend. I called him. I met him first in the United States and the World Retina Congress over there in Fort Lauderdale. And I said, well, this is a good guy. So, man, let's start this thing. What do you think? Everything is closed. He said, okay. So I called my friend, my professor, Dr. Wai-Ching Lam from Canada, that was living. He was living in Hong Kong at the time. And many friends from our team that are still with us, like Dr. Natarajan, Dr. Athanasius, there are many of them, and we are very friends. So we started with like a friends group. And it used to start as an online program. After online program, we decided to do it presential. And so we went to Saudi Arabia presentially, here Oftalmo Córdoba, Paris, France as well, and Brazil, some meetings as well. So Retina Awesome is a very good team for interaction learning and doing vitreoretinal surgery and learning different techniques with each other. This is very interesting. And so many countries are included in Retina Awesome, international speakers from around the world. And we did 3 World Retinal Congresses, World Retina Awesome Congresses. And many Retina Awesome Congresses, there are 20 already, are numbered. Like we're going to have the 21st Retina Awesome Congress next month with many guys, these guys from the United States and Canada and other countries. So this is already 20. But besides 20 international events, we had like 8 other special sessions. All sessions were not numbered except for one, Oftalmo Córdoba 2021. We had this Retina Awesome 12 with Oftalmo Córdoba 2 years ago. That was amazing to participate. 5. And 4, I will start with 2, the video 1. teaser so that you have an idea and what's Retina Awesome. This was surgery from Oshima, Japan. This is from Sasamoto. The first one was Dr. Diveni from Canada. This is from Natarajan from India. Great, interesting case. Have people from everywhere in the world. This is a video from Dr. Lam. This is from Francine from Brazil. That was the first Retina Awesome. Good morning, Dr. Lam. It's good to have you here. Good morning, Hassan. Nice to be here again. Zélia, good morning. How are you? Good morning. How's everybody? I'm so pleased to be here. It's an honor.
So thank you very much. This was a brief introduction of what and how we manage retinosome. And this is a very good opportunity that we discuss our cases. And I'm sure you guys have good cases that we want to discuss. We're going to be presenting the cases, and after presentation, we will discuss. So I would like you to take notes on the cases and the audience as well, so that we could have good ideas. And I have to tell you, and Sasamoto that participated a lot with us, he knows that we learn in every session. We learn different techniques. So this is something very important for us. So let me play my first presentation, and then we're going to follow with Dr. Sasamoto and everybody else. But before we start, and we have some time for that, I just want to introduce you a very brief shadow here with Dr. Marcelo Murilo Sasamoto. Is going to present Dr. Julio Urritz Zavalha as well. He's going to present another case. Dr. Carlos Aguero is going to present his case. And Nicholas Krim is going to, am I right? He's going to present his case. And Ahmed Salam, he had a family problem. He cannot present with us. He's back in the United States, and he won't be present. But his case, if there is available time, you're going to show it here. If not, we're going to put it in the site, in the website. And so it's not a problem that I could speak in English and sometimes in Portuñol and sometimes in Spanish. But the guys, I know they have a perfect Spanish. So before we start, so this just a brief introduction. Let me start with my case here. Yeah, so this is a special event with Oftalmo Córdoba. As we did the introduction, these are the guys from this afternoon. And we have, the faculty also with the French Academy of Surgery. And of course, the French Academy of Surgery is not only ophthalmology surgery, it's everything. And so we are trying to spread to Europe as well. And things are going well. We have Jean-Pierre Rosenbaum there, is an ophthalmologist helping us. And we are at the iBank Foundation in Goiânia, Brazil, where we have all specialties in the vitreoretinal surgery. Besides vitreoretinal surgery, all other specialties in ophthalmology. And I had no conflicts of interest to disclose. So I'm going to discuss with you surface retinal diseases. And I had the honor to perform this live surgery yesterday. That was amazing to sit there with the Ingenuity 3D system. It's such a good thing that I felt so well here in Córdoba as if I was elsewhere in my home. And so my first video. Very interesting case. So I perform inverted vitrectomy. So
I come one way and I see the other way around. I don't actually use the inverter, but this is not common that people don't use. This is a technique that I named it a whole cover technique. 23 gauge vitrectomy, patient 66 years old, mild cataract, small pupil, hand motions, right eye, best corrected visual acuity. As you see here, this was a chronic macular hole, and after some time, he decided to operate, but he took too long because he was in the public system. So interesting here that you see I'm doing this small retinotomy, very peripheral, and you see the detachment that was chronic settle down after retinotomy, and you see the macula is still on, and you have this demarcation line. So the retinal detachment wouldn't advance to the macula. And so to protect the macula, I decided to use perfluorocarbon liquid. As you see here, perfluorocarbon is protecting the macula in the middle. The retinal detachment is off to the side. And I decided to work and doing more vitrectomy, and of course, to stain the internal limiting membrane, as we did yesterday, Sasamoto. We stained it very well with brilliant blue, works perfectly. We have to remove the hyaloid. So after removing the hyaloid and doing a complete air fluid exchange, I was telling Sasamoto that I prefer to do a complete air fluid exchange. That in this way, you remove all fluid, and brilliant blue is poured on the macular area, and it stains better. Even though Sasamoto leaves 10% of perfluorocarbon, of liquid there, it stained very well in his case yesterday too. And now, again, this is very interesting because I put perfluorocarbon liquid on the macular area to protect and make it easier to remove the internal limiting membrane. As you see, this is a different and fancy technique that I'm using to remove the internal limiting membrane, and somehow perfluorocarbon liquid forces the retina down, so creates your force, counteracts your force up, and so it makes the surgery safer. So we have more control. You just don't pull, because in this way, perfluorocarbon liquid doesn't let the ILM escape. So I'm just sliding internal limiting membrane on the macular, on the inside the, over the hole. I'm not putting stuffing inside the hole. I'm just putting there. And so in this way, when you put the internal limiting membrane on the hole, so it doesn't escape, because you have two arms like that holding it back down, and also perfluorocarbon liquid pressing it down. So because there was this peripheral PVR, proliferative vitreoretinopathy, I decided to do some retinotomy, and now endo laser all over. See, the pupil is very small. And of course, to do that, you had to be very careful, extra careful not to touch the lens, because otherwise the surgery will be finished and we wouldn't see much of what we're doing. And now, to the end of the surgery, we are doing this complete air fluid exchange and removing all perfluorocarbon liquid. And you notice the internal limiting membrane is still there over the hole, is not escaping. This was a great technique. So I usually tell the fellows and the residents and how to do vitrectomy, but you gotta see what you're doing. This is another phakic patient. So with a good visualization system, macular lenses, you see the reflexes of the retina. You see we are lifting the hyaloid. Of course, you need to be very close. You need a very good wide-angle system and a very good contact lens. Or if you don't use contact lens, you gotta see the macular area very close. And of course, now you gotta have an OCT. Otherwise, you're gonna just pull it up. You could tear the retina. So it's very important that you think what you're doing with the OCT on the side. Maybe you could take the photo to the OR. And now I'm getting the epiretinal tissue all over. It's attached together with the hyaloid.
and doing that very gently in order for this action not to cause any traction and no tear at all. And so now doing the air fluid exchange after we removed all the tractions, I'm gonna do what? I put brilliant blue again. Why is that? I'm putting brilliant blue back again into the eye because all epiretinal tissue was over the macular area, so I could not see much of the eye lamp. Now I could see perfectly because I removed all epiretinal tissue over the macular area. So I've got this perfect and better staining. And now I'm going to deal with the ILM. Of course, many people wouldn't start from the foveal area. I call this foveal peel. But of course, at the fovea, it was lifted like that. So it was easier to have the ILM removed from the center and now doing another fluid exchange. As you see here, finishing the case with endolaser, you got to see now here some white without pressure at the periphery, so it's better to do that. So the situation in retina is a lot better, and it's getting better and got a lot better. You've got this OCT before and after the cases here, everything is lifting up everything and then putting the retina up, and now you see after OCT. So this was a very cool case. We were discussing yesterday during live surgeries whether you stain or not the vitreous. I do not, because I prefer to look at the vitreous with the surgery, and after doing the surgery, I like the macular lens to work better in the macular area. So I'm going to show you another case because Ahmed Salan couldn't show up today because of other matters back in the US. So we're going to show another case, and because it was a last time thing, so I decided to do that with Sasamoto as well, and present an extra case. So this is another very interesting case. So what you do with such a case here, you've got this macular pucker, lots of traction over the macular area, and then you've got these FA color peaks, and you're going to see the OCTs, and it's difficult to see what's behind, but you've got this OCT here, and you see the macular hole over there crossing at the right at the center. You see a macular hole there. You see now, you see, it's there. So, but it's hidden over the epiretinal tissue. So it's difficult to guess exactly where it is and whether it's causing any traction on the macular area or elsewhere. So what could we do in this case? So another phakic patients. I like to operate on phakic patients. I try to keep the lens as much as possible. If it's not possible, you do phaco-vitrectomy. But in this case, so we are doing this epiretinal fibrovascular tissue peel. And you see now I'm lifting up the edges of the membrane, and the macular hole is off to the side. So you see that hole is not right at the center of the foveal center. It's off to the side inferiorly. So as you see, with by lifting up the membrane, it is displayed. And now I could remember the OCT that I had before, and I'm sure where the macular hole is. So I have to go on and finish the case with like doing a regular macular hole surgery that we stain the ILM. So we removed the epiretinal tissue, and what to do now? It's over. No, it's not over in this case. The what we call pathology is macular hole, and let's remove these superficial hemorrhages with cutter backflush cannula, as you see here, and even at the side, at the temporal side of the hole, you got to see some collateral vessels, and now I could guess this case was a vascular occlusion, as you see here, collateral vessels, and doing an air fluid exchange. Now it's the time for brilliant blue. Of course,
the chances are much better that it's going to stain better because we do not have the epiretinal tissue over the macular area. And so it stays there, as I was doing with Sasamoto. Only 1 minute for me is enough, 1 minute. And I removed the brilliant blue. And after that, we got to see a lot better the internal limiting membrane. As you see, the internal is very attached, very taut epiretinal membrane. But now it's possible to see the membrane and to do a very good peel. See, when you pull the retina, the ILM up, you see the retina like trying to lift. This is where you have to be very slow. Otherwise, you could cause a tear or you could cause some bleeding. So I used the cautery in the temporal part of the hole because it was bleeding. And now let's use the perfluorocarbon liquid. The fluorocarbon liquid many times in different areas, any areas that are raised and had edema could help in making the retina more flat. And because it was a proliferative case, this photocoagulation was necessary. And we did photocoagulation, and the whole case was made without touching the lens. And of course, with time, the patient could have some cataract, but we could do the cataract or refer it to the cataract specialist as well. But it's safer and more protective to keep the lens intact, except when the lens has an opacity, maybe 2 or more crosses that you gotta remove it anyways. And by doing this direct perfluorocarbon liquid exchange, the retina doesn't move. You remove up to the last droplet. You see at the end of the case, the lens is pretty clear. There is no cataract. And that was about it for this case. And we have still some seconds to go on this case. And this was our meeting in the Retinosome Presential last year in Saudi Arabia with good friends. And I have the honor, I'm sure Sasamoto also considers Dr. Lam his professor as well, because he was teaching so much for me, retina, and these guys here, they are known from many people here, Dr. Athanasios, you have here Natarajan, and you have the others. And Saad Wahib, he did a retina fellowship with me in Toronto, the second one from the left to the right. And I'm very honored to be here. And thank you very much for your attention. So really congratulations for nice techniques, showing us advantages of intraoperative OCT and, so to say, strategy based on OCT. I also liked your technique of peeling of epiretinal membrane. Sometimes if I see that it is trying to pull retina, I change the position, trying to find a different direction. But this is, you never know what can happen. Anyhow, I come from Poland, and the concept of covering macular hole with ILM comes from Poland. You probably know Professor Nawrocki, Zosia Michalewska, they are my friends. They developed the concept. And normally we, at least in my part of Europe, we try to cover a big macular hole with inverted flap technique. So trying to have, like, flap covering from temporal part or let's say superior part, depending on the situation. So I would like just to ask your opinion. Why in this case you put a piece of ILM in a special, let's say, having special shape, not this inverted flap? Yeah, I've got many cases in different techniques, like for what you asked
for chronic and larger macular holes. I have a very good technique on stuffing in, and I have these cases published in iTube. And you put the ILM and stuff it inside the hole, and they close. You've got the OCTs before and afterwards. But there is an opinion from some people that if you put the ILM inside and stuff it inside, you could damage the RPE. And of course, if you do that very slowly, nothing's going to happen. So you just put it there. And I do the inverted flap technique as well. I've got this technique with the inverted flap, and that I get the temporal area of the ILM and I put it inside. I have this also published in iTube and other channels, and they work. You know, of course, very chronic cases could not work, but I've got, interestingly, I get surprised because many cases they close even though they are chronic. But of course, if you take the very early ones, they close better, and the chances are better to have them close. And any of these techniques, they are good, but you got to remove all vitreous, remove all tissues, the ILM, the apparetinal tissue, and they work. And so maybe I could choose from one technique as opposed to the other. And your comment on that, you switch directions. Sometimes you pull the ILM and you see the retina lifting like that. You could just turn away and do the other way around, and it works. And this is, you got to touch, you got to feel. And I was telling you, and we were discussing that yesterday regarding the French Academy of Surgery. You know, people are very much into robotics, and now we are doing more of the things that are, you know, we got to feel the retina. We got to do surgery and feel the retina. So how could we leave it up to the robot to do? Yes. We want to do that. Mm-hmm. Just one comment. So I completely agree that if you try to insert ILM into the macular hole, you can damage RPE. So we just create the flap and cover the macular hole. So like you, but it has a connection. It's just a flap covering macular hole. But of course, we can discuss about many techniques. I see many young surgeons here, so that is why I wanted to discuss a little. Yeah, thank you very much. And so happy to present, and I'll leave it up to Dr. Sasamoto now to present his case. Okay, Sasamoto, are you connected? Okay, thank you, Hudson. Voy a hablar en español. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la fijación transescleral en ROP. Antes que nada, bueno, un poquito de historia. Sabemos que esta técnica de fijación transescleral fue descrita en el 2007 por el doctor Gabor Shariot. Posteriormente, Agarwal comenzó a hacer algunas modificaciones de esta técnica. Hay una serie de lentes que, estoy hablando del Carlevale, que también nos ayudan en la fijación y son difíciles de encontrar, pero bastante útiles. Si hablamos un poco de la fijación, lo que yo quiero comentarles es, voy a ir avanzando un poco porque saben y manejan la técnica de fijación, y es específicamente en los bebés con retinopatía prematura, de la prematuridad. Voy a hablar y voy a mostrar el caso. Es uno de tantos bebés que presentan retinopatía de la prematuridad. En este caso era un bebé de 3 meses con estadio 4B+, pre-plus y un dragging macular que se extendía hasta el ecuador y presentaba un desprendimiento de retina bastante marcado. Entonces, en este caso, el 2015 se hizo una lensectomía. Posteriormente se intentó aplicar la retina de la forma más cuidadosa posible, pero como bien se sabe, la hialoides posterior es la parte agresiva de esta cirugía, ya que en algún momento uno piensa haber retirado la hialoides posterior en su total y entera, pero no es así. Y a los 15 días aparece otra vez la hialoides posterior presente, y donde tenemos que volver a hacer una limpieza bastante extensa. Me acuerdo haber demorado como unas 2-3 horas para limpiar completamente
la posterior y de esa forma poner algunas huellas de láser de refuerzo y aplicar la retina adecuadamente. Logramos aplicar la retina, tuvieron que pasar como unos 5 años para darle la posibilidad a la niña de colocarle una fijación transescleral, que es mucho mejor a los 5 años, ¿no? Porque las estructuras son mucho más fáciles de manejar para una fijación. Posteriormente, bueno, este es el caso donde se logra aplicar la retina y posteriormente van a ver la foto de la retina aplicada. Fue manejada durante todo ese tiempo con el oftalmólogo pediatra para el tema de ojo flojo y al 2020 realizamos su tercera cirugía, que fue la fijación transescleral. En este caso, colocamos y utilizamos un lente de 3 piezas. La característica es que el tenon está muy agresivo y es muy abundante en la presentación de los bolsillos esclerales, donde tenemos que ser bastante cautelosos. Es una molestia constante el tenon, pero hay que tener mucha paciencia con la fijación utilizando esta técnica. Es una técnica convencional la que manejamos. El único detalle es ser bastante cuidadoso el momento de cubrir las ápticas en su porción externa para que de esa forma no exista en un futuro una extrusión. Aún así, al cabo de un año, año y medio, el lente está en su lugar, pero se puede vislumbrar parte de una de las ápticas, por lo que era necesario también pensar en otro tipo de técnicas para estos niños con ROP, que sabemos que el globo ocular va a ir creciendo, las estructuras van a ir creciendo y necesitamos algo un poco más seguro y que proteja sobre todo las ápticas. Entonces, voy a mostrar el siguiente caso, que es un paciente con ROP tardío, donde él ya hubo una cirugía de catarata en su momento, también un tratamiento de láser en la retina, tuvo un accidente, era un lente de 3 piezas que se fue a polo posterior y aprovechamos de usar ese mismo lente y en ese momento hicimos una modificación a la técnica de Yamane. Yamane Sasamoto es broma, pero es una técnica que la característica es la siguiente: a través de los trócares, una vez que recuperamos el lente, retiramos a través de la incisión o el ingreso de los trócares, retiramos las ápticas. Inmediatamente realizamos el flange, pero no es un flash característico, sino es un flange un poco más ancho, más grueso, tanto en ambas ápticas. Ahí estamos recuperando la otra áptica y van a fijarse que incluso llego a carbonizar un poco el flange y posteriormente utilizamos el glue para colocar injertos de esclera justamente en la zona donde está el flange, ¿no? La idea, así como cuando uno coloca una válvula y muchas veces coloca un injerto de esclera, es que en el transcurso del tiempo también llegue a evitar en primer lugar un tilt, proteger esta zona que va a ser la zona más expuesta, la de las ápticas. Y bueno, apenas tengo 4 casos, como le había comentado a Noé. Y bueno, a la espera hay varias técnicas, no hay una técnica definida, pero esta es una variante que probablemente en estos niños, cuando vayan creciendo, vaya a funcionar. Gracias. Y como el doctor Salam no pudo venir, voy a presentar un caso más. Ya quieres que ya. Pero el viaje que le he tirado son 2 días, así que déjame presentar, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre una técnica nueva que la presentamos y la publicamos hace 2 años, que es la técnica Tetris, y característicamente utilizamos la bomba del OR-S4, el SPIP, que es un híbrido entre lo que es una Venturi y una peristáltica. Entonces, si se ve. Muy bien. Entonces, igual vamos a presentar este caso. Ese es creo que es esta, sí, este es. Es un niño de 10 años. Vamos a ir pasando. No, perdón.
donde la característica es la siguiente. Un niño de 10 años con un BRP de hace 6 meses de evolución, toda la zona inferior bastante afectada, donde en su momento pensamos hacer la técnica convencional de retinectomía, pero comenzamos a jugar y gracias a la bomba SPIP creamos una nueva técnica que se llama Tetris Retinectomy Technique. Con la bomba SPIP, que uno es mucho más controlado, uno puede mover y tratar de moldear el tejido de la retina a conveniencia. En este caso, hacemos como el juego de Tetris, ¿no? Estos cuadrados que están irregulares, para poder tener mejor seguridad de que esta retina no se vuelva a desprender, o en lo posible intentar, debido a un juego de vectores. Aquí la característica es esta irregularidad que se crea, genera que los fenómenos de tracción por la fibrosis no sean tan marcados y de esa forma la retina se mantenga aplicada en el transcurso del tiempo. Obviamente hay colegas que en algún momento me dicen que una retinectomía también es irregular, evidentemente, pero la característica de la fuerza vectorial tiene que ser una retinectomía marcada y en bloque para que pueda funcionar. Esa es la teoría. En este caso estamos haciendo el retiro de la vitreoretinopatía proliferativa inferior y van a ver que a continuación, una vez que limpiamos toda esa zona, procedemos a cauterizarla, endodiatermia, y posteriormente utilizamos el SPIP para presentar y para crear esa irregularidad marcada. En estos casos uso el metrotexato en una concentración intraoperatoria de 1200 microgramos y posteriormente cada 15 días utilizamos 400 microgramos por un lapso de 6 meses para mantener estable la retina, ya que son cuadros bastante agresivos e inflamatorios. Entonces ahí estamos colocando 3 líneas de láser alrededor de las áreas de corte de la retinectomía y obviamente una banda para poder proteger toda esta zona que ha estado 6 meses con este proceso inflamatorio agresivo. Era descripción, ahora sí, Jacob, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el doctor Carlos Agüero. Vamos a presentar maculopatía por hiperperfusión. Un poco lo que buscamos es mostrar todas las enfermedades vasculares como una enfermedad en un espectro, en donde tenemos un primer estadio, que es el estadio 3, que hay una anoxia total de la retina interna y la retina media. En esta situación solemos ver los OCT con una hiperreflectividad de la retina interna, y después tenemos un estadio 2 en donde esa retina interna tiene una anoxia. Entonces, tiene una hipoxia, no tiene una anoxia. Hay un poco de oxígeno, pero no tanto como en el estadio 3. Entonces, estos pacientes empiezan a tener algunas manchas blanco-algodonosas. Y luego hay un estadio 1 en donde la isquemia es más sutil, es más leve, pero solo en la retina media. La retina interna está bien oxigenada y en esos pacientes vamos a encontrar algunos cambios solamente en la retina media. Y luego el estadio 0 es un estadio normal. Entonces, para pensar un poco la retina cuando vemos el fondo de ojo, indudablemente todos sabemos que los sectores de mayor perfusión son los que están cerca de las arterias y los sectores cerca de las venas están menos perfundidos y oxigenados. Entonces, si yo veo el fondo de ojo de mi paciente, tengo que tener la capacidad de saber que cerca de estas arterias voy a tener más oxígeno y cerca de las venas menos oxígeno. Pero a la vez, si hago un corte transversal de esa retina como con un OCT, tengo que entender que mi retina externa es una retina que es avascular y que a su vez está irrigada por la coroides que está abajo. Y que la retina interna, que sí es vascularizada, no es homogénea esa vascularización, sino que la parte superficial va a estar más irrigada por el plexo superficial y hacia profundo, en el plexo profundo, es más venoso. Este entendimiento es importante porque en el estadio 3 de la maculopatía por hipoperfusión, en lo que son las oclusiones arteriales, vamos a tener una anoxia, la falta total de oxígeno de la retina interna y la retina media. Y en los OCT es fácil de ver porque se correlaciona la isquemia con una hiperreflectividad de toda esa retina interna. ¿Bien? Y mucho más fácil si lo comparamos con el ojo izquierdo del paciente, que es completamente sano. Ahora vamos un poco más allá. De esa retina interna
todos sabemos que la célula y la población celular más importante son las células ganglionares. Estas células ganglionares, ¿qué hacen? Liberan axones, que son la capa inferior de la retina, para formar el nervio óptico. ¿Y por qué les enseño esto? Porque en el tipo 2, en la maculopatía por hipoperfusión tipo 2, como hay una hipoxemia, bajó la cantidad de oxígeno en toda mi retina interna, empiezan a aparecer estas manchas blanco-algodonosas que ustedes ven acá. Y a la vez estos pacientes tienen alteración del transporte axoplásmico justo en este sector. Miren en el mismo paciente, ojo derecho, tenemos alteraciones con una disminución de la perfusión. Sobre todo esa disminución de la perfusión, ustedes ven que son de áreas de no perfusión hacia temporal de la mácula del paciente, que empiezan a generar algunas manchas blanco-algodonosas que se vuelven centinelas de todo el sector de isquemia que ustedes están viendo a temporal, tanto en la retina superior como en la retina inferior. ¿Bien? Ahora vamos un poquito más allá, justamente con el ojo izquierdo de ese mismo paciente. Miren la gran diferencia entre la retina superior y la retina inferior de este paciente y recuerden lo de la distribución de las capas de fibras. Esa retina superior tiene exudados, tiene las manchas blanco-algodonosas, dos lesiones completamente diferentes, y a la vez este paciente tiene tortuosidad vascular tanto de sus venas como sus arterias. ¿Bien? ¿Y esto que lleva? Indudablemente a una alteración del transporte axoplásmico en la mancha blanco-algodonosa que tengo en este lugar. Esta mancha blanco-algodonosa, en el caso del ojo izquierdo del paciente, es por la isquemia, el área de no perfusión hacia la parte temporal, y lo vamos a ver vinculando CT o CTA, cómo se van presentando mancha blanco-algodonosa en este lugar por las áreas de no perfusión y a la vez también por la tortuosidad de esa arteria que me está alterando el transporte exoplásmico. ¿Bien? Y acá tengo otras manchas blanco-algodonosas en este sector, pero siempre comprometido la retina superior en el caso del ojo izquierdo. Entonces, recordar mancha blanco-algodonosa por hipoperfusión y por tortuosidad vascular. Si paso luego ya a un estadio 1, en donde la isquemia es más sutil, hay una hipoxia, pero solamente de la retina media, y a la vez los cambios van a ser perivenulares, miren lo que sucede. Un paciente con oclusión ahora de vena, el compromiso está con una membrana limitante media, que eso no se ve en los pacientes sanos y normales, sino que están vinculados a oclusiones. Miren si yo veo, la retina superficial no tiene grandes cambios en este lugar, pero sí en la retina profunda, en el campo del plexo profundo. Miren cómo esas hiperreflectividades que les enseñaba a ver están más relacionadas a las venas que a las arterias. ¿Bien? Esto se trata de una hiperreflectividad que da sombra en la retina externa y miren cómo pueden ver cada una de las imágenes si estamos en la retina media o en la retina externa. Esto se trata de una maculopatía media aguda paracentral que a la vez perivenular y esta membrana limitante media indudablemente lo que me están mostrando es una isquemia justo del sector distal de cada uno de los fotorreceptores y lo que me está explicando es que esos fotorreceptores no se están irrigando ni del plexo profundo ni de la coriocapilaris. Entonces, indudablemente en la retina media tengo un limbo vascular entre la retina interna y la retina externa. Esto también lo pueden ver en este paciente, en donde venía con un cuadro de pretrombosis, lo que lleva a un adelgazamiento de la retina interna, pero en el momento que le baja la visión al paciente, aparece la membrana limitante media, que si yo veo el plexo superficial no hay muchos cambios, sí en el profundo, en donde aparece la membrana limitante media. ¿Y qué hago con este paciente? Hago CTA y veo que en el plexo profundo hay una disminución de la densidad vascular, que una vez que hago antiangiogénicos, esa densidad mejora gratamente. Entonces, luego ustedes me podrían decir, ¿y todos estos cambios son marcados en todos los pacientes? No en todos. Tenemos también algunos pacientes en donde los cambios hiperreflectivos que se dan por isquemia pueden darse sin compromiso ni de la retina interna ni la retina media, y en el caso de la neuroretinopatía macular aguda. Este es un paciente de 35 años que tuvo dengue y apareció un escotoma relativo que no se veía nada en el fondo de ojo. Hacemos un OCTA del plexo superficial, no hay cambios. Hacemos un OCTA del plexo profundo, que no hay cambios. Pero miren este cambio sutil en el ENFA del OCT. Acá hay una lesión hiperreflectiva que también aparece
en el BESCAN que tenemos abajo. Esto está en la capa nuclear externa. Y en los cambios de los plexos no hay demasiado, pero sí está sufriendo una isquemia justo en la retina externa, a donde hay un aumento de los espesores. Y si uno hace un ENFAS de OCT, un corte topográfico pequeño de 3 micras, en cada uno de los sectores aparece la isquemia de la retina externa. Entonces, la idea de pensar todo como una maculopatía por hipoperfusión nos pone en la situación de tener un estadio 3 con una anoxia total de la retina en las oclusiones arteriales con la hiperreflectividad. Podemos tener un estadio 2 en donde ya aprendimos que toda la isquemia y la hipoxia de la retina interna nos va a dar las manchas blanco-algodonosas. Y si tengo un compromiso del plexo profundo, lo que me puedo encontrar es o con una maculopatía media aguda paracentral, que es la que se veía bien vinculada a cada una de las venas, o puedo tener un compromiso del plexo profundo, pero ya con una hiperreflectividad en la retina externa, en la neuroretinopatía macular aguda. Muy bien, muchas gracias. ¿No está la presentación ahí? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco más también de lo vascular, como decía recién Charlie. Esto le voy a presentar un pequeño resumen de lo que es la maculopatía paracentral aguda. Entonces, para recordar un poco lo que es la etiología embrionaria de lo que es la vascularización de la retina, tenemos que en la semana 15 va a empezar lo que es el desarrollo de los primeros esbozos desde la circulación superficial de la retina, no solamente hacia la periferia, sino también a través del tejido de la retina, para llegar a empezar a formar hacia la semana 25 los plexos intermedios y profundos de la retina. Entonces, de esta forma vamos a tener dividido no solamente la vascularización de la retina en la parte superficial, que son los vasos de la retina, sino que en la parte más profunda la vamos a tener dividida, irrigada por la coroides, y además en la retina intermedia vamos a tener el plexo superficial, que va a responder a la irrigación de todo lo que son las capas de fibras nerviosas. Luego vamos a tener el plexo intermedio, que es un plexo que por ahí es difícil de determinar porque actualmente los equipos de angio-OCT no permiten tener una buena resolución porque son calibres muy pequeños, en los cuales va a estar irrigando más que nada la plexiforme interna y la capa nuclear interna. Y finalmente el profundo, que es el que va a estar irrigando la plexiforme externa. Entonces, haciendo esta salvedad, vamos a lo que es un poquito el PAM, que es lo que nos trae hoy. Es una enfermedad descrita más que nada en el 2013 por Serraf. Era pacientes que presentaban un escotoma morado o amarillo que duraba un par de semanas y la gran mayoría de los pacientes recuperaban al 100%. Y en el OCT se podía ver, como en esa imagen que se puede ver ahí, una banda hiperreflectiva localizada en lo que es la capa nuclear interna y que puede involucrar a veces la plexiforme interna y la plexiforme externa, que son las adyacentes. Entonces, este escotoma paracentral a veces podía quedar de manera permanente, pero generalmente el pronóstico de la hueso visual era muy bueno, ya que no dejaba afección de la visión central, por eso es que es paracentral la definición de la patología. La evolución natural es que lleva a un adelgazamiento de la capa nuclear interna. Entonces, haciendo un poco lo que es el recordatorio, que son las capas de la retina, la capa nuclear interna va a ser la capa target donde va a estar la afección, y a veces las capas adyacentes por arriba, que es la plexiforme interna y la nuclear externa, la plexiforme externa, van a estar afectadas en el periodo más cicatrizal y tardío. Entonces, las causas son múltiples, pero más que nada está asociado a todo lo que son patologías vasculares y oclusiones venosas, puede estar estados de procoagulación, embarazo, trauma, retinopatía diabética, hipertensiva, retinopatía por Pusher, que vamos a ver un caso, retinopatía por células falciformes, vasculitis,
glaucoma congénito, enfermedades febriles e incluso hasta se descubrió en COVID, como lo vamos a ver un ratito. Entonces, para diferenciar un poco lo que es la parte clínica, vamos a tener en este caso, por ejemplo, la imagen que se puede ver más superior, es una mancha algodonosa, a diferencia de lo que está un poquito más abajo, que es un PAM. Y cuando tenemos la duda, justamente, como recién nos mostraba Charlie, vamos a tener diferentes alternativas en imagen multimodal para poder determinar cuál es el origen y cuál es la afección. En este caso tenemos la imagen de infrarrojo, lo cual nos puede ayudar para tener una noción de la localización de la patología. Este es un caso de una paciente que tuvo una oclusión venosa superior y se puede ver cómo tiene esa hiperreflectividad en la capa media de la retina. La angiografía normal y tradicional no es muy útil debido a que justamente en este caso los plexos están involucrados en el plexo intermedio y el profundo, entonces no vamos a tener la capacidad con la angiografía de verlo a los cambios, entonces muchas veces el paciente se va a ver el fondo de ojo de la lesión blanquecina, en el OCT vamos a ver la lesión, pero en la RFG no vamos a ver nada. Entonces, por eso es que el OCT fue el primer elemento con el cual se describió la patología, la hiperreflectividad en la capa plexiforme interna, y luego descubrieron y lo fueron describiendo en diferentes tipos de patologías, como vamos a poder ver, como por ejemplo este paciente de 19 años con una enfermedad hematológica que tuvo una oclusión de vena central de retina. Se puede ver cómo tiene múltiples áreas de afección por PAM. Este otro que tiene una afección de la ciliretiniana de 69 años, hipertenso, también afección por PAM. O esta otra paciente que tiene una oclusión de vena de retina de 80 años, también con afección, de las capas intermedias. En este caso, la retinopatía por Pulcher, que sabemos que está asociada a politraumatismos severos que requieren muchas veces internación en terapia intensiva, vamos a tener múltiples áreas de manchas algodonosas, pero en otros casos también asociadas a PAM, como vamos a poder ver en este caso que tenemos en los cortes más superiores manchas algodonosas, en las cuales tenemos esta hiperreflectividad más que nada en las capas más superficiales, en la capa, como decía Charlie recién, de los sesos ganglionares, donde hay una detención del flujo axoplásmico, lo cual lleva a esta mancha algodonosa y área como de exudado blando. Y finalmente en las capas más, en los cortes más inferiores de este OCT podemos ver el PAM con la hiperreflectividad de las capas medias. El OCT en fase es muy útil para determinar los cambios que van ocurriendo, ya que el en fase nos permite justamente hacer una segmentación más profunda de los cortes, y vamos a poder ver en esta representación y reconstrucción gráfica cómo podemos ver la imagen del lado izquierdo del OCT en fase, y hacia el otro lado, hacia la derecha en blanco y negro, podemos ver justamente la reconstrucción y la sustracción del área que está más afectada por de los plexos intermedios, y se puede ver el área afectada por PAM. Este otro caso es de afección por células falciformes, donde tenemos una afección bien severa en la zona paracentral, más que nada temporal superior e inferior, en los cuales también tenemos afección en este chico de 26 años con signos de PAM. Otro caso en el cual el OCT en fase y la segmentación nos permiten ver más casos de PAM en una oclusión de vena central de retina en una mujer de 69 años con larga historia de hipertensión, y podemos ver en este caso cómo la angiografía de campo amplio o la angiografía de polo posterior no nos permite tener tanta información como sí nos da y nos aporta el angio-OCT o el OCT en fase. En la era COVID y también con el venimiento de las vacunas, se pudo ver diferentes patologías vasculares, microangiopáticas y macroangiopáticas. En este caso se describió también los autores en un fenómeno de PAM en un paciente que había tenido justamente una infección, una prima infección de 7 días antes de SARS-CoV-2. En donde también se pueden ver justamente estas afecciones paracentrales y asociadas directamente a la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, para los diagnósticos diferenciales, lo más importante es saber que puede haber algunas idiopáticas, que son las menos, pero la mayoría van a ser secundarias. ¿Secundarias a qué? A cuestiones vasculares, ya sea oclusiones vasculares, hipertensión, diabetes,
todo tipo de afecciones que pueden ocurrir en lo que es los estados de procoagulación y daño endotelial, que son lo que nos van a generar la microangiopatía. Y en base a eso también podemos encontrar otras causas que son las extrínsecas, que puede haber migrañas o medicamentosas o hipovolemia o también cuestiones infecciosas, como podemos ver también con el COVID. Entonces, algunos tips para llevarnos del PAM a casa, más que nada para saber que no es algo infrecuente, sino que está en muchas patologías, solamente es cuestión de buscarlo y encontrarlo, y una vez que lo vemos, no pasarlo por alto, porque también nos habla de un pronóstico a corto, mediano y largo plazo. Es que está definido por una hiperreflectividad de la capa nuclear externa. Tenemos el angio-OCT, es muy útil, pero quien lo descubrió primero fue con el OCT, entonces nos permite directamente un OCT rápido poder ver esta afección. Hay que estudiar cuál es la causa, porque justamente lo que nos va a permitir llegar al problema inicial del paciente, que muchas veces el paciente no lo tiene aún diagnosticado. Imágenes multimodales son muy útiles, pero lo que no es tan útil es la retinofluoresceína tradicional, debido a que no nos permite ver los plexos más profundos. Y finalmente, la gran mayoría tiene una buena agudeza visual final. Sin embargo, en algunos casos persiste un escotoma residual paracentral. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pido disculpas por no conocer la modalidad de retinosom. No está corriendo el cronómetro todavía, no, Tiziano no está. Así que yo preparé una charla para 20 minutos. No, hablando en serio, voy a hablar sobre un tema que me es muy perturbador, como ya van a ver, que son las complicaciones a nivel del segmento posterior de la retina, de la miopía elevada. Voy a hacer un brevísimo y muy humilde repaso de todo ello. Bueno, es bien conocido, por suerte, por todos en la actualidad, la tragedia de la epidemia tremenda de miopía. Y fíjense ustedes cómo ¿tenés un puntero? Perdón. Entonces ustedes pueden ver aquí esta proyección hasta el año 2050 de lo que es las miopías en general, tendencia global, en donde se va a triplicar prácticamente para el año 2050, en donde vamos a tener 5.000 millones de personas miopes en el mundo, de las cuales va a haber cerca de 1.000 que van a ser miopes altas. O sea, el 9,8, casi 10% de la población en ese entonces va a ser miope alta. Y la miopía alta significa ojo enfermo. Y mi humilde mensaje se circunscribe esencialmente eso, a que vamos, frente a un ojo miope, a considerarlo un ojo enfermo. Yo le voy a decir que no tengo intereses comerciales que declarar, lamentablemente. Muy bien, y fíjense ustedes cómo la miopía elevada se vincula con mala visión. Tenemos que el 20% de los pacientes de 70 años o más van a tener una visión por debajo de 5 décimas. Por otra parte, es reconocida la miopía alta como una causa muy importante de ceguera y de discapacidad visual. ¿Y por qué será eso? Bueno, el ojo miope es un ojo, como dijimos, patológico, que crece exageradamente tanto en sus diámetros anteroposteriores como también en los transversales. Y ese estiramiento progresivo del ojo, sobre todo hacia atrás, genera una alteración que es característica, patognomónica e exclusiva de la miopía alta, que son los estafilomas, que es una debilidad hacia atrás, tanto hacia el sector nasal como hacia el sector temporal, y los hay también de conformaciones más irregulares. Y esa complicación se ve a mayor largo axial, en donde el largo axial
ya que está entre 33,5 y 36 milímetros, la inmensa mayoría de los pacientes las presentan. ¿Y cuál es el interés de conocer eso? Es que el área estafilomatosa conlleva una atrofia muy significativa de la retina neurosensorial, del epitelio pigmentario, de la membrana de Bruch y de la coriocapilar. Y como ustedes pueden ver en el OCT, la extrema delgadez de esa coroides, que no debe medir más de 20 micras, teniendo en cuenta que un glóbulo rojo mide 7 a 8 micras. Eso genera trastornos hemodinámicos y de la homeostasis retiniana muy severos. Y el aspecto típico que va adquiriendo la retina en un ojo muy miope es el del ojo atigrado, lo que decimos coroidosis miópica. Y eso justamente es porque se va atrofiando la coriocapilar y el epitelio pigmentario y empiezan a ser más visibles los grandes vasos de la retina. Y también, probablemente fruto de rupturas circulares a nivel de la membrana de Bruch, empiezan a aparecer placas atróficas que tienen una gran tendencia a progresar en superficie y a coalescer, llegando a comprometer en la mayoría de los casos el área macular. Aunque a veces, como en el caso de la derecha, se mantiene a veces un pequeño islote durante mucho tiempo. Además, este estiramiento progresivo va generando un resquebrajamiento, líneas de ruptura de la membrana de Bruch, a cuyo nivel se va a producir una cicatriz entre el epitelio pigmentario y la coriocapilar. Y va a quedar esa línea blanquecina, llamadas también astillamiento de la laca o lacquer cracks, o como ustedes quieran llamarlo. Me parece que hay que hablarlo como corresponde y es líneas cicatrizales, que son asintomáticas, pero como en este caso, cuando son subfoveolares pueden ser sintomáticas y perturbar severamente la visión. Y además, y es tal vez la complicación más grave, es que predisponen a la aparición de membranas neovasculares que crecen a través de la brecha que se produjo a nivel de la membrana de Bruch y va a generar una maculopatía neovascular, que es otra de las complicaciones severas, muy temidas, que si bien es autolimitada y es respondedora altamente a los antiangiogénicos, porque se trata de una membrana neovascular tipo 2, es decir, que está entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, a donde acceden mejor los antiangiogénicos y probablemente esa es una de las razones por la biodisponibilidad de la droga que responden mejor al tratamiento. Librada su evolución natural, como lo hemos visto años sin poder hacer nada, es la atrofia progresiva de la mácula con una gran desorganización a nivel macular que termina en lo que todo el mundo conoce como manchas de Fuchs. Y además es una enfermedad que tiene una gran tendencia a la bilateralidad. Afortunadamente, como mencioné antes, los antiangiogénicos han podido cambiar el curso inmediato de la enfermedad. Responden en forma rápida y es sostenida, inclusive con menos frecuencia de inyecciones que en la generación senil. No obstante, estudios hechos por la doctora Ono Matsui de Tokio han mostrado que casos exitosos que lograron grandes mejorías, no obstante se va produciendo lentamente una atrofia de la mácula y al cabo de 10 años o más, todos los pacientes, el 98% de los pacientes, terminan con una visión igual al estadio pre-tratamiento. Y obviamente no hay que confundir esta patología neovascular con esta otra que es absolutamente benigna, si pudiéramos decirlo de algún modo, al menos en todo esto que le pasa al fondo de ojo del miope, que son las hemorragias espontáneas subfoveolares. Estas hemorragias, que por ser pequeñas, a veces pueden ser más significativas. Habitualmente no se trata de un hematoma, como en el caso de la maculopatía senil, sino que son muy delgadas entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, y la inmensa mayoría de las veces, podría decir el 100%, se reabsorbe espontáneamente al cabo de 1 o 2 meses y recuperan la visión como tenía antes de la hemorragia. Hemos visto casos, y este es uno de esos, que se había ligado un par de antiangiogénicos y en realidad lo que este paciente tenía era una simple hemorragia foveolar.
Otra patología recientemente descrita gracias al OCT de rango extendido o de profundidad extendida es la mácula en domo, que es una cosa realmente muy curiosa y que afecta a cerca del 10% de los miopes altos, que es un espesamiento muy importante de la esclera submacular justo en un área completamente estafilomatosa. Es una verdadera montaña que protruye hacia la cámara vítrea. Hasta ahí no pasa nada e inclusive puede cumplir el rol protector para otro tipo de patología a la que voy a hacer referencia más tarde. Pero sí expone la mitad de estos pacientes a una maculopatía neovascular, o sea que no es inocuo. Paciente que uno al hacer un OCT de control diagnostica una mácula en domo, hay que controlarlos periódicamente y advertir al paciente. Y además se acompañan también de un desprendimiento seroso crónico, como si fuera una central serosa, sin punto de fuga y sin neovasos. Y son refractarias a todo tipo de tratamiento. Otra complicación que tiene este estiramiento progresivo y estafilomatoso del globo ocular miópico es la fobiosquisis, llamada también maculopatía traccional. Yo no estoy muy de acuerdo porque todavía no hay absoluto consenso de que haya una participación exclusiva traccional. Y es un problema que tiene otros problemas que son complejos. Y no nos vamos a demorar porque no es el objeto de nuestra charla. Pero la cuestión es que el ojo estafilomatoso, en cierto modo, lleva todo hacia atrás y el vítreo, eventualmente todavía adherente, puede estar traccionando la retina neurosensorial hacia adelante. Más el aumento de rigidez de las arteriolas, los micropliegues en la cara interna de la retina que traccionan en el sentido anterior. La cuestión es que retinosquisis significa clivaje. Y es un clivaje que es más frecuentemente en la capa plexiforme externa. No tengo para señalar, pero es la parte más externa, donde están las flechas blancas de la parte de abajo. Pero puede ser a todo nivel. Y a veces es difícil predecir qué ojo va a ser una maculopatía traccional o fobiosquisis. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven el ojo derecho y el ojo izquierdo, una visión de lejos intermedia, pero buena visión de cerca, con una mácula de aspecto normal, sin ningún micropliegue, sin ninguna patología, ni parecía un ojo verdaderamente estafilomatoso, y sin áreas atróficas importantes, que es en donde se suele observar la fobiosquisis con más frecuencia. Sin embargo, progresivamente vemos que a los 54 años ya aparece una pequeña esquisis o una pequeña membrana premacular, no se alcanza a ver bien, y que termina ya a los 57 años de edad con una verdadera fobiosquisis en el ojo derecho y un agujero laminar de la mácula. No obstante, esto cuando uno lo ve, uno se asusta mucho y uno rápidamente quiere tomar partido de una actitud intervencionista. Sin embargo, fíjense ustedes que la visión muy llamativamente a este paciente no se ha cambiado cuando estaba completamente normal la mácula. Por consiguiente, en estos casos hay que vigilarlos de cerca, pero no de entrada proponer intervenciones. Ahora, a un 12% de los pacientes, la retinosquisis puede evolucionar hacia un agujero macular de espesor completo, lo que va a obligar ya así a otro tipo de tratamientos. Y por último, otra complicación que habitualmente en el consultorio no se le lleva mucho el apunte, que es el desprendimiento posterior de vitrio. Y hay que prestarle mucha atención en los miopes. Los miopes sufren una licuefacción degenerativa precoz del vitrio, de manera que ya las personas entre 20 y 60 años, la gran mayoría tienen un desprendimiento total o parcial del vitrio, lo que se suma a alteraciones degenerativas periféricas como el látiz, que es mucho más prevalente en los miopes altos que en los no miopes. Y hemos estudiado un grupo de pacientes con desprendimiento de vitrio que hicieron desgarro y observamos que más de un tercio de esos pacientes eran pacientes miopes altos. O sea, el desprendimiento de vitrio es un factor de riesgo para desgarro en los miopes altos. Y llevamos a cabo otro estudio en donde analizamos una serie importante de pacientes con
DPB más desgarros y algunos aislados u otros sucesivos. Los desgarros sucesivos son los que se producen en todo el curso de evolución de un desprendimiento de vitrio. A veces se produce súbitamente y ahí termina la historia, pero en otros pacientes es un proceso que puede llevar semanas o meses. Y ello ligado a que la base del vitrio en los miopes es patológica y se extiende muy posteriormente, de manera que a medida que se va desprendiendo, va rompiendo la retina a distintos niveles. Entonces, si nosotros vemos un paciente con desprendimiento de vitrio, le encontramos un desgarro, le hacemos láser y le decimos venga dentro de 3 meses, a lo mejor venga al mes ya con un desprendimiento de retina, porque apareció otro desgarro que no necesariamente va a ser sintomático y lo podríamos haber evitado. En conclusión, entonces, me interesaría recalcar eso. Los pacientes, los ojos miopes altos son ojos delicados. Duele decirlo, pero son ojos enfermos porque tienen un riesgo severo de compromiso de la visión. Y tanto la edad, porque hemos visto que hay cambios que van acentuándose con la edad, más el largo axial y el estafiloma presente, son ellos todos factores de riesgo de progresión para la maculopatía. Y el DPB es un evento frecuente en los miopes y además un factor de riesgo severo que puede llevar a complicaciones mucho más graves. Muchas gracias. Bueno. Sí. Muchísimas gracias, Julio. La verdad que un tema apasionante. La miopía, que es una epidemia, como muy bien dijiste, a nivel mundial. Hudson, muchas gracias por excelente simposio. Bueno, tenemos unos reconocimientos para algunos disertantes de esta sesión. El doctor Marcelo Murillo, por favor. Carlos Agüero, también. Y a Hudson Nakamura, también un reconocimiento.